La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Vamos a meditar en la palabra del Señor y voy a pedirle a usted que pueda abrir su Biblia en el libro de los Salmos 23:3 y luego vamos a ir viendo más adelante otros versículos que el Señor vaya poniendo. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 23, capítulo 23 y versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amén. Por amor de su nombre, Él confortará nuestra alma. Amén. Oremos al Señor en esta hora. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este privilegio tan hermoso el que tú nos das de poder presentarnos delante de ti, Señor, obedeciendo tu palabra, congregándonos, mi Cristo. Te pedimos, Señor, que seas tú quien hable a tu pueblo. Que no sean mis palabras, Señor, ni mi boca, sino sea tu Espíritu Santo, Padre, que por gracia y misericordia mora en mí, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Padre Celestial, y háblanos, Señor. Te lo pedimos, oh Cristo amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Un pasaje, un texto muy conocido, ¿va? De el pastor. En el principio dice, el versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Para cuántos Jehová es su pastor? Amén, gloria a Dios. Si Jehová es nuestro pastor, nosotros venimos a ser ovejas del buen pastor, ¿verdad? De Jehová. Como ovejas, ¿verdad? La naturaleza de las ovejas muchas veces era el descarriarse, ¿verdad? El estar propensas a enemigos, estar propensos a enfermedades.
Pero ahí estaba el buen pastor, ahí estaba el pastor, fíjese. El pastor que les cuidaba, el pastor que iba adelante. Algo curioso que a mí me llama, muchas cosas de las ovejas me llaman la atención, ¿verdad? Que por algo está en su palabra y nos compara con las ovejas. No es casualidad, porque yo he visto no ovejas, sino cabras o cabros. Bueno, cabras, ¿verdad? Las que andan en las calles a veces vendiendo, las comercian leche, ¿verdad? Y es lo contrario, porque las ovejas siguen a su pastor, el pastor va adelante, pero las cabras es al contrario. Si las ha visto, las cabras van adelante y el pastor va atrás, ¿verdad? Y con un gran chicote va y ahí va y le truenan, ¿verdad? a las cabras. Y bueno, saber hasta qué punto llegan a ser obedientes, pero le hacen caso. Con cuántos latigazos le hagan caso al que va ahí siguiéndolo, a saber. Pero la oveja es al revés, fíjese, si se da cuenta, la oveja sigue al pastor, ¿verdad? Y el rey David entendió esto y confortará mi alma, decía el rey David. El salmista, confortará mi alma nuestro buen pastor. Como las ovejas que a veces se descarrían, ¿verdad? El cristiano también muchas veces se aleja. Se alejan, ¿verdad? Del Señor, de su pastor. La depresión, los problemas, ataques del enemigo, circunstancias en su vida, cualquier circunstancia en su vida, se aleja el cristiano, Dios. Pero eso no quiere decir tampoco de que Dios no le ame o que Dios no esté con él, ¿verdad? El enemigo pone engaño muchas veces en el hombre, en las personas, y se cree es que Dios no está conmigo, dicen, ¿verdad? Pero son estas personas, o muchas veces es el cristiano el que se aleja de Dios, el que se aleja de su pastor. Y es ahí donde está indefenso, y es ahí donde el enemigo se aprovecha, y es ahí cuando le ataca. Porque la palabra del Señor dice que nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente, ¿verdad? Viendo a quién devorar. Y el que se aleja, aquel que se aleja de la manada, ¿verdad? Es ahí donde el león ataca. Entonces, si nos alejamos del redil de Dios, del redil de nuestro pastor, que es Jehová, tenemos el riesgo a ser devorados. Y ahí perdimos todo lo que hemos tenido. Amén. Veamos otro salmo, ahí en el capítulo 51, versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. No es que haya perdido la salvación el salmista, ¿verdad? No es que haya perdido la salvación. Vuélveme el gozo. ¿Cuántos creen que son salvos en esta hora? Amén. Estamos aquí porque hemos creído en la salvación de Cristo Jesús, ¿verdad? Somos salvos. Dele palmas al Señor por esa salvación que Cristo nos ha dado. Amén, gloria a Dios. Somos salvos. Y si somos salvos, debe existir gozo en nuestro corazón, ¿verdad? Porque imagínense a alguien que está en una prisión y le dicen y lo sentencian de muerte y no hay salvación. Está triste, apagado, porque en determinado momento se va a acabar su vida. Pero nosotros estamos, hermanos, en este evangelio donde Cristo nos ha llamado, nos ha escogido y somos salvos. Le cuento, fíjese, usted es salvo. Amén. Entonces, que haya gozo en nuestro corazón.
Porque hay salvación y una salvación eterna en la que vamos a reinar juntamente con Cristo. Pero si no nos desviamos, ¿verdad? Si no somos ovejas descarriadas, ovejas que se aparten de su pastor. ¿Y quién es nuestro pastor? Es Cristo. Juan capítulo 10 versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. Cristo es nuestro buen pastor. Y el buen pastor su vida dio por sus ovejas. Él dio su vida por nosotros, porque somos ovejas. Yo veía y hacía cuentas de 3 tipos de ovejas que pueden haber. Y estaban las necias, que quieren hacer lo que se les da la gana, ¿verdad? El pastor los lleva, pero no se desvían, se van, molestan a las demás y lo quieren hacer todo a su manera. Y fíjese algo que yo pude investigar con respecto a un pastor. Cuando ve a una oveja necia que no hace caso, que se le va y tiene que andarla buscando, y porque no la puede dejar, ¿verdad? Si se queda la oveja o atrás, y tiene que ir a buscar, y ahí anda viendo que esté haciendo las cosas bien, ¿verdad? Pastando donde tiene que comer, ¿verdad? Pero como es necia, hace lo que se le da la gana. Y fíjese que algo que puede investigar es de que ese pastor, cuando ve una oveja así, después vamos a hablar de cayado, la vara y los que él lo utiliza. Pero fíjese que utiliza la vara y lo que hace es quebrarle una pata. Fíjese, le quiebra una pata, imagínense, a la oveja necia. Pero inmediatamente, ¿verdad? Porque es su oveja, la venda, la echa aceite en ese tiempo, ¿verdad? Con aceite, la curaba, y lo que hacía era que la ponía en sus hombros. Y ahí andaba con la oveja en el hombro, porque no podía caminar la oveja, le había quebrado la pata, ¿verdad? Y ahí andaba, se ponía más trabajo, pero era por algo. Y ahí andaba con la oveja, ¿va? Cuando ya empezaba a caminar, pues ya la soltaba un poquito, y ahí andaba la oveja, la tenía que andar cuidando siempre, y ahí la oveja a la par, ¿verdad? Después ya cuando la oveja ya estaba 100% recuperada, ¿sabe qué pasaba? Ya no era la oveja necia. Y lo más impresionante, que esta oveja se hacía líder de las demás ovejas, porque ya no se apartaba de su pastor. Ya no se apartaba de su pastor, y ahí andaba detrás y solo al lado de su pastor se volvía líder esta oveja. Entonces, usted ha escuchado muchas veces, ¿y qué pasa cuando llega alguien después a la congregación, a la iglesia? ¿Y qué pasó? Ay, no ve pues que me pasó esto y lo otro, pero aquí estoy, gracias a Dios pude venir, un accidente o qué sé yo, cualquier cosa, situación por la que haya pasado. Cuando se alejan del redil, cuando se alejan de su pastor, el Señor los disciplina. Dios los disciplina. Dios nos disciplina, hermanos, si andamos mal. Y no podemos estar tristes o enojarnos por la disciplina de Dios. Fíjese, y de ahí ya vienen arrepentidos. Entonces ahí ya vuelven, como decía el salmista, ¿verdad? El gozo de su salvación. Pero ¿por qué el cristiano tiene que pasar por esas situaciones en su vida, ¿verdad? Cuando el Señor es nuestro Dios, es un Dios de amor, ¿verdad? De misericordia. Como dice en Jeremías, Él no desea mal para sus hijos, sino planes de bien hay para cada uno de sus hijos. Pero es ahí pues donde vemos las ovejas necias. Hay otras ovejas descarriadas, ¿verdad? Que descuidadamente, a veces sin pensarlo, ¿verdad? Se van, se hacen a un lado, y sabe algo, hasta caen en pozos donde ahí les cuesta salir, ¿verdad?
Muchas veces el cristiano se empantana en sus problemas, en su depresión, y no puede salir. Pero se endurece el enemigo endurece su corazón para no buscar la ayuda de Dios, de su pastor, porque el pastor va a estar siempre al cuidado de esa oveja, ¿verdad? El pastor va a estar siempre a ese cuidado. Siempre va a estar a su cuidado, porque es oveja, porque somos ovejas. Debemos de dejar, hermanos, que Dios obre en nuestra vida, que el Señor trabaje, perfeccione su poder en nosotros, para que en esos momentos de debilidad, de depresión, que nos descarriamos, que pueda haber Él nos vuelva, ¿verdad? Que el pastor nos vuelva. Amén. Ovejas enfermas, ¿verdad? También. Y hay muchos enemigos que enferman a las ovejas. Hay enemigos en el mundo, hay placeres en el mundo que enferman a las ovejas. Hay frutos en la carne que enferman a las ovejas, ¿verdad? Y una oveja enferma ya no produce, ya no crece, está triste, ¿verdad? Pero Jehová, nuestro pastor, hermanos, está ahí para sanar. Está siempre a nuestro lado para liberar, porque Él es nuestro pastor. Amén. No puede haber enfermedad nosotros, hablando de enfermedad espiritual, ¿verdad? No va a haber enfermedad en nosotros si nosotros nos apegamos al pastor, ¿verdad? Nos acercamos a nuestro buen pastor. Él nos guía. El cayado, la vara, eran los instrumentos que el pastor usaba. Pero había algo más: el aceite. El aceite usaba para limpiar, para cubrir a las ovejas, ¿verdad? Y la característica del aceite también, que era hasta como un repelente para que los insectos, para que los bichos y para que no los molestaran. Pidamos de ese aceite a nuestro Señor. Pidamos de ese aceite, que Dios refresque nuestra vida en momento de angustia, que Él refresque, que Él sane, y confiemos en que Él está con nosotros, y nosotros debemos acercarnos a Él. Quiero que vayamos a Oseas capítulo 6, versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Que volvamos, ¿verdad? Está bien si nos llegamos a alejar por cualquier circunstancia, hermanos, en nuestra vida. Tal vez te alejaste o vas desviado. Pero dice Oseas, volvamos a Jehová. Dios es todo en nuestra vida, hermanos, como hijos de Él. Él es nuestro Padre. Y Él es todo en nuestra vida. No podemos estar lejos de Él. El cristiano, si se aleja de Dios, ¿qué es? Nada. Un cristiano sin Cristo, mejor no es cristiano. Dejaría de ser cristiano. Pero nosotros somos seguidores de Jesucristo. Entonces, lo que debemos de hacer es estar a su lado y permanecer en Él. No importa. Y ahí, hermanos, que ahí sí haya necesidad en nosotros de acercarnos al Señor, de acercarnos al Dios. ¿Qué hizo Jacob? Estaba, ¿verdad? Y se le presentó un varón. Véanlo conmigo. Génesis
capítulo 32, versículos 24 y 25. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Imagínense, luchar. En algunas versiones o habla de un ángel, ¿verdad? Que él luchó con el ángel. Imagínense estar luchando y toda la noche, o sea, no fue un momento nada más. Y como decía, no te suelto hasta que me bendigas. ¿Y qué hizo? Lo dañó, ¿verdad? La coyuntura. Hebreos 11:21. Oiga, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos de José, de los hijos de José, y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón, antes de morir. Imagínense. Y cuando peleó con el varón o el ángel, me imagino que era joven, pues, pasó años, hermano. Años con ese problema al caminar. Imagínense. Y Jacob se había alejado, pero volvió. ¿Quién fue Jacob después? Hasta le cambiaron el nombre por Israel. Imagínense. Y muchas veces se desprecia. Si ven a alguien rebelde o que hace las cosas mal y que tal vez está empezando y le cuesta, y muchas veces, ay Dios, saber si va a llegar, va a hacer algo en la vida. Así pequeños los miran que son rebeldes, que molestan, que son inquietos. No, es que hay que darle duro mejor. Pues. No, hay que volverlos. Fíjese que todos estos tremendos son los que Dios utilizaba. Mire, Pablo, Saulo. ¿Quién era Saulo? Perseguidor de cristianos. Asesino de cristianos. ¿Y qué hizo Dios? Lo llamó, lo tomó, lo transformó, lo cambió. ¿Y qué? Perito arquitecto, ¿verdad?, de la iglesia. Hermanos, luchemos por buscar el obedecer a Dios, el acercarnos a Dios. No nos debilitemos por cualquier circunstancia, por cualquier problema en nuestra vida. Y si en algún momento de nuestra vida cristiana hay disciplina, debemos de aceptarla. Porque, fíjese, tal vez no es gozo. Pues una disciplina no es gozo, ¿verdad? Cuando uno disciplina a sus hijos, ahí hasta a veces se quieren desmayar y que no, y que yo no lo hice, ¿y por qué? Cuando uno disciplina a sus hijos, les cuesta aceptar la disciplina, ¿verdad? Pero es una bendición la disciplina. Cualquiera de los adultos que estamos aquí tenemos alguna experiencia de alguna corrección de nuestro padre, que antes, ¿verdad?, mucho antes que yo, la disciplina que daban los padres era fuerte, ¿verdad?, era dura. Pero ninguno, a cualquier adulto que le preguntan y mire, y usted odia a su papá porque lo disciplinaba. No, yo agradezco a mi padre por las correcciones y las disciplinas que él me daba, porque si no hubiera sido por eso, saber qué hubiera hecho yo, ¿verdad? Su hermano pastor cuenta historias, ¿verdad?, de cómo lo disciplinaban.
Y no era muy grato sus disciplinas, ¿verdad? A veces cuenta él que su mamá tenía que con ungüentos o con agua tibia. Pero nunca ha dicho él, yo estoy enojado con mi padre porque me disciplinaba de esa manera. No, al contrario, hermano, reconoce que sí era bueno, pues. Ahora cuesta disciplinarlos, ¿verdad? Por tanta cosa que hay, y las leyes y todo eso. También a veces hay extremos, ¿verdad? Pero, hermanos, si los padres corrigen a sus hijos es porque le aman. Los disciplinan es porque le aman. Si tú recibes una disciplina de parte de Dios es porque te ama. Es porque te ama. Si no, fíjese. Creo que veamos en Hebreos. Ahí estamos en Hebreos, ¿verdad? El capítulo 12 de Hebreos, versículo 11. Vamos a leer ahorita. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Después da gozo. Y yo he visto, fíjense que yo he visto en las iglesias, a pesar de que el hermano hizo algo que no era correcto, como sea, ya sea que lo digan o que se sepa, ¿qué hace el pastor? Lo disciplina, ¿verdad? ¿Y qué hace el hermano que fue disciplinado? Yo me voy. ¿Y cómo entonces? ¿Cómo va a haber un crecimiento espiritual? ¿Cómo vamos a ser ovejas? ¿Cómo vamos a ser realmente hijos? Si en la disciplina lo que hace es irse y a otro lugar. ¿Y la disciplina entonces? ¿Y la corrección? ¿Por qué dice aquí? Si aquí el pasaje es claro. Al final da fruto, pero después, dice, o sea, hay tristeza porque sí, ¿verdad? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Y cómo va a haber un fruto? ¿Cómo va a ser algo bueno? Si no quieren la disciplina, ¿qué hubiera sido? ¿Qué es de la oveja que mencionábamos? Que fue disciplinado, le quebraron la pata y ahí anduvo. Fue líder a la par del pastor. Pero si no hubiera sido disciplinado, se hubiera perdido la oveja. Por desobediente, por necia, por lo que sea, se hubiera perdido. Entonces, no podemos dejar de aceptar la disciplina, porque es para nuestro bienestar, para dar fruto a nuestra vida. Versículo 8 ya lo leímos. Porque a veces, sí, ahorita vamos a leer versículo 8. A veces contentos va la persona, el cristiano, contento porque a él nunca lo han disciplinado, va. O porque Dios nunca le ha mandado una disciplina en su vida para corregir su camino, para corregir sus pasos. Contento, hasta contento él que no me disciplina. Pero cuidado, porque veamos este versículo 8. Dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿será que mejor si recibimos la disciplina? ¿Verdad que es mejor? Es mejor recibir la disciplina. Es mejor que nos quiebren la pata, pues. A las ovejas necias, ¿verdad? Para que anden a la par de su pastor. Porque si no, es que no son hijos. Y si no son hijos de Dios, ¿de quién van a ser? Dígalo, del diablo. Si no somos hijos de Dios, ¿qué podemos ser, hermanos? Hijos del diablo.
Nadie quiere ser hijo del diablo, ¿verdad? Va a tener un final malo, pues. No, somos hijos de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué clase de ovejas somos? ¿Qué clase de oveja es usted? Piénselo. Piénselo. Y pídale al Señor ser una oveja obediente que esté al lado de su pastor. Amén. El Señor siempre está al cuidado de su pueblo, mis hermanos. Tenemos la dicha y la misericordia del Señor que nosotros no lo escogimos a Él. Fíjese. Él nos escogió a nosotros. Dios no nos ama porque nosotros hayamos sido buenos o importantes. Nosotros somos importantes en el mundo porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. Porque Él nos ha amado. Él nos amó por gracia y por misericordia. Quiero que leamos otro salmo, en el Salmo capítulo 40. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aleluya, ¿verdad? Qué bueno es nuestro Dios. Aunque estemos en el pozo, aunque estemos en el fango cenagoso, Él va y nos busca. Y nos rescata. Él nos rescata, mis hermanos. Él nos rescata. Pero nuestra confianza y nuestra obediencia debe ser en Dios. En Dios. En nuestro pastor. Muchos hombres, grandes hombres de la Biblia, tuvieron momentos de desesperación. El rey David, Isaías, Eliseo, tuvieron momentos de desesperación. Pero ¿qué hacían ellos? Se acercaban en momentos de aflicción, se acercaban. ¿Qué decía el apóstol Pablo? En mi debilidad el poder de Dios se perfecciona. Cuando estemos débiles, tomemos esa palabra, que el poder de Dios se va a perfeccionar en nuestra vida. Cuando estemos en esos problemas, sepamos con fe en nuestro corazón que el poder de Dios está ahí a nuestro lado y nos ayuda. No nos va a dejar, no nos va a abandonar, no nos va a desamparar, porque fuimos comprados con sangre preciosa derramada en la cruz. Seamos ovejas que siguen a su pastor. Seamos ovejas que siguen al buen pastor. Amén. Un último pasaje en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19 de 2 Timoteo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Sabía usted que Dios le conoce? Y hasta lo más íntimo de su corazón. Fíjese que otra de las características de las ovejas es de que pueden haber
muchos rebaños en un lugar, tal vez que tomen agua o que se apacenten a comer, pero pueden haber muchos rebaños y hay ovejas, pero cuando el pastor ve que ya es tiempo de irse y les llama, las ovejas le conocen, ¿verdad? ¿Ha escuchado eso? Las ovejas le conocen. El chiflido o los nombres que le haya puesto, el pastor empieza y como sea que las llame, ¿verdad? O como sea que le haga, lo conocen las ovejas y van. Y el pastor conoce a sus ovejas también, ¿verdad? Porque si hay una por ahí que se coló, esta no es mía, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo aquí? La devuelve o qué sé yo. Y el pastor le conoce. ¿Conoce usted a su pastor, hermano? ¿Conoce usted a su buen pastor? Y el Señor le conoce hasta lo más íntimo. ¿Y qué dice? Y dice, apártense de iniquidad. O sea, no solo, pues, qué bueno, el Señor nos conoce y yo conozco a mi Señor. ¿Qué es lo que debe de hacer? Apartarse de iniquidad. Todo aquel que invocar el nombre de Cristo. Entonces, debe apartarse de iniquidad. Seguir y obedecer la palabra de Dios. Obedecer a su pastor. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo debemos de comportarnos? Y no ser ovejas descarriadas y no ser ovejas necias, ¿verdad? Sino obedientes a nuestro Señor. ¿Cuántos quieren ser obedientes a su Señor? Amén. Nos comprometemos en esta tarde a estar al lado de nuestro Señor, a obedecerle a Él, a ser líderes, ¿verdad? Líderes, ¿verdad? Que líder que puede ayudar a alguien más, el que puede decirle a alguien, vamos, sigamos, no te quedes, voy a orar por ti, oremos, pidámosle a Dios, sigamos adelante, no nos apartemos en el rebaño, ¿verdad? En el redil, ¿verdad? Jalando a las demás ovejas, jalando a los demás hermanos, ¿verdad? ¿Qué pasó y por qué no fuiste? ¿Qué pasó que no fuiste hoy al culto? ¿No fuiste a la iglesia? Sigamos, hombre, luchemos, el Señor está contigo, adelante. Esas deben ser nuestras palabras. Amén. Pidémosle al Señor que esa sea nuestro deseo, el estar al lado de nuestro Señor, obedeciendo a nuestro buen pastor. Amén. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu bondad, tu amor, tu gracia y misericordia, Señor. Tú nos escogiste. Debemos de multiplicarnos. Como ovejas, Señor, tú puedes multiplicar, Padre, también. En el nombre de Jesús, mi Dios amado, que tu aceite, Señor, unja, limpie, purifique, Señor, nuestra vida. Que tu aceite, Padre Celestial, aleje a nuestros enemigos, a todos aquellos que quieran hacernos daño, Señor. En el nombre de Jesús, fuimos sellados con sangre preciosa. Solo tú, Señor, pudiste ver algo bueno en mí, siendo nada, Señor. Oh, maravilloso eres, Padre. Bendito es tu nombre, Señor.
Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.